Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Atrévete a Pensar. Les saluda con mucho gusto José Armando Montoya. Este episodio seguramente determinará en ustedes bastantes preguntas, reflexiones, cuestionamientos y sobre todo curiosidad por reflexionar más de lo que aquí se presentará como temática principal. Para iniciar, quiero invitarles a reflexionar sobre lo siguiente. Supongamos que un día tú vas caminando por la calle, te encuentras de pronto a una persona que muestra ciertos movimientos con su cuerpo, una serie de expresiones faciales bastante particulares que van en contra de lo que tú estás acostumbrado a ver en las personas. Y por ende te preguntas lo siguiente: ¿qué problemática tendrá esta persona? Derivado de esta pregunta, empiezas a emitir juicios al respecto o suposiciones. Podrías pensar en primera instancia que con quien te encontraste es alguien que tiene un grado de locura, que es un retrasado mental o tiene algún tipo de afección de esta índole. También simplemente podrías juzgar el individuo en cuestión cuenta con algún tipo de discapacidad que le hace tener esa clase de gesticulaciones, de expresiones en cuanto a su lenguaje corporal. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque hoy pretendo que reflexionemos en torno a un concepto bastante usado, pregonado, difundido en distintos discursos de tipo político, educativo e institucional. Y esta noción es la diversidad. Y cómo esta se relaciona con un tipo particular que muchas veces no es tan tomado en cuenta en lo que respecta a reflexiones profundas en torno a sus implicaciones sociales, éticas e individuales. Me refiero a la diversidad física, de la manera en la que propongo categorizar el problema y fenómeno a la vez de la discapacidad. Creo que este tema dará como para entre 2 o 3 episodios, de modo que estos no se vuelvan bastante largos y que ustedes tengan la oportunidad de ir asimilando, por así decirlo, las reflexiones, planteamientos y dilemas que les ofrezco, porque estos contenidos me interesa bastante que sean difundidos, así que te invito a que continúes escuchando porque seguramente aprenderás algo nuevo o simplemente te plantearás preguntas que no habías considerado anteriormente. Y esas preguntas quizás te motiven a plantearte reflexiones y a involucrarte más en lo que voy a compartir. ¿Por qué la discapacidad es un tipo particular de diversidad humana? Comencemos hablando un poco de en qué sentido se aboga bastante por esta noción de diversidad. Como ya lo dije anteriormente, esta idea se suele difundir bastante en discursos de tipo político, institucional, jurídico y educativo, con la pretensión fundamental de plantear juicios, expresar aseveraciones que dan cuenta de lo que debiera ser la sociedad para determinar que existan cosas tales como mayor inclusión, respeto y reconocimiento a la diversidad en sus múltiples expresiones, sean de tipo cultural, religioso, racial y también de género. Estos tipos de diversidad hacen innegable el hecho de que ésta existe y que debido a su manifestación, lo queramos aceptar o no, implica ciertas problemáticas que van más relacionadas a las necesidades e intereses particulares de quienes expresan estos distintos tipos de diversidad humana. Y bueno, lo que se aboga en este tipo de discursos ético, político y demás es apostar por una sociedad más incluyente, tolerante, respetuosa
y con apertura mayor ante los individuos quienes expresan estas clases de diversidad, entre otras posibles. Sin embargo, no se suele hablar mucho de un tipo de diversidad que también es fundamental considerarla en estas múltiples expresiones. Ya la mencioné anteriormente, y es el problema de la discapacidad. Ahora bien, en este punto cabe preguntarnos, ¿por qué la discapacidad es un tipo peculiar de diversidad humana? Porque, digámoslo así, pone a prueba nuestras presunciones de ser individuos o en conjunto sociedades incluyentes, tolerantes, con apertura y con todos aquellos valores que nos gusta tanto pronunciar, escuchar y sobre todo de los que nos hacen sentir con un cierto grado de superioridad moral, es decir, considerar que somos mejores individuos o sociedades por decir que apostamos por este tipo de valores como el respeto, la inclusión, la apertura, la tolerancia y el reconocimiento, sin ni siquiera ponernos a pensar en qué implicaciones reales tendría ponernos a prueba en cuanto a si en verdad estamos asumiendo esta clase de valores de los que hacemos alarde de contar como individuos y sociedad en conjunto. Entonces, la discapacidad es un tipo de diversidad humana que muestra bastantes diferencias de tipo físico, por eso he decidido denominarle como diversidad física. Existen 3 tipos en los que se categorizan las distintas discapacidades, como son de índole intelectual, sensorial y también motora. Entonces, estas diferencias van desde una afección mental como es el síndrome de Down hasta cuestiones más sencillas como la ceguera, la sordera, entre otras discapacidades que no suponen mayor problema más que pues las implicaciones que esta determina para el individuo quien está inmerso en esta condición. ¿Y por qué digo que nos pone a prueba en cuanto a presencia de diferencias? Por lo que mencionaré a continuación. La filósofa norteamericana Martha Nussbaum aporta una definición general en torno a la discapacidad, respecto de la cual ella dice: una deficiencia corporal determina una discapacidad en tanto que imposibilita al individuo quien la sufre realizar actividades que normalmente debiera poder llevar a cabo en su entorno de manera normal o digamos por lo menos habitual, y esa desventaja determina una discapacidad. ¿Y qué es lo que tiene como última consecución el hecho de que se presente una discapacidad? Una desventaja competitiva, minusvalía. Sobre esto, ¿qué se puede decir? Las personas con algún déficit corporal mostramos diferencias que no nos permiten cumplir con ciertas expectativas sociales, tales como productividad, eficiencia, belleza, o simplemente trastornan lo que se considera socialmente como normal o lo que desde un punto de vista colectivo se asume como lo normal. Esto claramente determina una serie de cuestionamientos que iré desarrollando a lo largo de estos episodios. Pero lo importante que hay que asumir es el hecho de que la discapacidad es un tipo de diversidad física, porque muchas veces nos encontramos con personas quienes tienen ciertas particularidades debido a sus deficiencias corporales, como aquel individuo de quien cité el ejemplo. La intención de haber mencionado este es simplemente para ponerles a reflexionar sobre cómo muchas veces reaccionamos ante ciertos escenarios o situaciones a las que no estamos habituados. En gran parte de las ocasiones, cuando nos encontramos con un individuo con una discapacidad, no sabemos cómo reaccionar, y esto lo que determina es esa imposibilidad de conectar con aquella persona o simplemente de mostrarle un cierto grado de apertura. Ya no digamos empatía, porque muchas veces sí se muestra empatía de manera genuina o artificial, pero no podemos intentar comprender a aquellos individuos que muestran ciertas diferencias físicas por no saber cómo es o debiera ser la interacción con ellos.
por ende es que la diversidad física, en tanto discapacidad, nos pone a prueba sobre qué tan abiertos somos y qué tan dispuestos estamos a asumir diferencias, expresiones de diversidad humana. Dado que no sabemos cómo reaccionar ante lo diferente, en este caso respecto a personas con alguna limitación física, lo más sencillo es reaccionar de dos maneras, mediante la segregación y marginación, que básicamente es intentar que las personas con alguna limitación física sean pues apartadas de la sociedad, se les envíe a lugares de asistencia, a escuelas especiales o simplemente se les invite a interactuar entre sí, dado que simplemente entre ellos se pueden comprender mejor. ¿Esto a qué remite? A la discriminación, el intento de ocultar lo que pone en cuestión los ideales sociales, como los que ya mencioné anteriormente. Realmente es un problema estas reacciones discriminatorias en cuanto a lo diferente, y no lo digo en un sentido de emitir un juicio emotivo plagado con bastante emotividad, sino como un hecho real y que remite a ciertos cuestionamientos. En principio, la pregunta relevante sería: ¿por qué reaccionamos de manera desfavorable ante lo diferente? ¿Por qué esa tendencia de repeler o rehuir de aquello que no conocemos, si muchas veces decimos que constituimos una sociedad bastante abierta, inclusiva, diversa, respetuosa, etc.? Yo considero que esta pregunta cada individuo la puede responder, pero muchas veces lo que se puede decir al respecto es que el desconocimiento de cuestiones relacionadas a la discapacidad nos remite a reaccionar de formas indeseables. Si tuviéramos mayor información, podríamos crear mayor conciencia para intentar comprenderla, no determinar esas prácticas de segregación, marginación y, en el peor de los casos, discriminación social. Este es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta en lo que respecta a la problemática de la discapacidad. ¿Por qué una reacción hostil ante lo diferente? Y este primer cuestionamiento nos remite a otro bastante importante, creo yo, que es: ¿quién determina lo que debe ser considerado como normal y por qué? Si ustedes se pueden percatar, la definición misma de discapacidad remite una serie de diagnósticos sobre lo que está imposibilitado un individuo en llevar a cabo socialmente debido a su limitación o conjunto de limitaciones corporales. Pero si bien es cierto que de manera fehaciente, real, una persona con algún tipo de discapacidad no puede desempeñar las mismas actividades que alguien sin discapacidad, quedarnos con esta idea es algo un poco peligroso, porque esto justificaría en última instancia, desde un punto de vista claro, lo que acabo de mencionar anteriormente, las prácticas de segregación y marginación. Como tú, en tanto individuo con cierta limitación física, no puedes ser eficiente o útil socialmente, pues entonces te recluimos, te apartamos, te marginamos. Eso también remite a una serie de cuestionamientos sobre quién define lo considerado como normal. En estos últimos años, lo normal o lo que norma y guía a la sociedad es un modelo liberal capitalista que básicamente se resume en las consignas de trabajar para rendir lo suficiente y este rendimiento determine la posibilidad de contar con poder adquisitivo y, en última instancia, consumir bienes y servicios. Y si bien esto no es del todo negativo, sí tiene sus aspectos cuestionables, porque impone un estilo de vida en cuanto a lo que debe realizar un individuo para entrar, o al menos que le sea posible formar parte de esta dinámica. Y también esto nos remite a interrogarnos qué acciones y capacidades hacen posible que un individuo sea considerado como útil en este modelo liberal capitalista. Capacidades relacionadas pues a la técnica, a ciertas disciplinas científicas o simplemente una serie de actividades
que permitan el hecho de que un individuo pueda ser útil para una empresa o cualquier corporación o institución. Entonces, la idea resultante de la definición misma de discapacidad es imposibilidad de quien la padece o la porta no poder participar socialmente de manera importante por su condición. Pero esto no simplemente en virtud del hecho de las limitaciones que implica para este sujeto contar con una deficiencia corporal, con una especie de condena respecto a lo que no está posibilitado tal o cual sujeto a llevar a cabo por su misma condición. Es decir, se hace mucho énfasis en el déficit y no se buscan aquellas posibilidades de desarrollo, de acción que éste podría tener para tener un protagonismo social, y esto es altamente cuestionable. Por eso interrogarnos en torno a quién determina lo considerado como normal o quién construye esos ideales sociales de modo que estos se difundan y que al haber individuos quienes no los cumplen son dejados de lado mediante la discriminación social. ¿Qué planteamientos éticos serían relevantes tomar en cuenta para que todo lo anterior pueda devenir en favor de las personas con algún tipo de discapacidad? Básicamente, la ética, como ya les he dicho en otros episodios, nos invita a cuestionar nuestras decisiones, comportamientos y reglas morales que fundamentan estas decisiones y comportamientos. También respecto a nuestros juicios de valor, juicios en torno a lo que debe ser una persona, una sociedad, en particular lo que debiera ser el ser humano como individuo, como persona, como parte de una colectividad. Y poner en cuestión todos estos aspectos nos permite simplemente abrir el debate en lo que respecta a cuáles serían las posibilidades de quienes portan algún tipo de discapacidad, descentrándose obviamente de su deficiencia. Por ejemplo, una persona con ceguera no puede desempeñar múltiples labores por el hecho de no tener su vista. Por ejemplo, no puede manejar, no le es posible desempeñar trabajos que requieran un uso constante de la visión. No obstante, es preciso que las instituciones educativas, laborales, empresas, escuelas, entre otras, conozcan todos aquellos avances científicos y tecnológicos que han determinado el surgimiento de ciertas herramientas que han permitido a las personas, en este caso con ceguera, desarrollarse personalmente. Herramientas tales como la posibilidad de utilizar lectores de pantalla tanto en los teléfonos inteligentes como en equipos de cómputo. También otra serie de posibilidades como son las capacidades intelectuales de el individuo, sus posibilidades de aprendizaje, etc. Pero como socialmente no es fácil lidiar con la diferencia, con lo que pone en cuestión los ideales de normalidad tan asumidos, pues es entendible que muchas veces no sea posible entender cómo se podría capacitar o beneficiar a una persona con discapacidad de modo que pueda tener una utilidad social y una participación en la comunidad importante para pues intentar justamente contrarrestar esta tendencia de marginar y segregar a este sector de la población con discapacidades. Aquí lo importante que hay que mencionar en cuanto a la ética nos puede aportar reflexiones sobre cómo podríamos determinar cambios de perspectiva en torno a quienes portan alguna deficiencia corporal, de modo que se busquen posibilidades para este sector de la población de desarrollo, mayor comprensión, apertura, reconocimiento, pero sobre todo inclusión. Pero el tema de la inclusión lo vamos a abordar en otro episodio para que este no se vuelva tan exhaustivo. La última pregunta a la que me remitiré en torno a un conjunto de reflexiones acerca de la diversidad física o discapacidad sería interrogarnos ¿qué cambios de perspectiva
podrían determinar una mayor apertura hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Sería poner en cuestión los ideales sociales asumidos y bastante aceptados como normales. Ideales de productividad, de eficiencia, belleza, rapidez, entre muchos otros posibles. Es decir, ¿quién es realmente el individuo discapacitado y por qué? Y si este u otros más, debido a su condición, se les considera discapacitados, ¿habrá una manera de poderles considerar capacitados para? Hay una noción bastante interesante trabajada principalmente por el filósofo y economista Amartya Sen, crear capacidades, que también la voy a mencionar en otra ocasión, sobre esas posibilidades de que los individuos sean adiestrados de modo que puedan construir ciertas formas de estabilidad económica, o al menos ese es el intento, mediante un conjunto de habilidades que se les ofrece por parte del Estado, de la sociedad, de modo que estas habilidades funjan como un medio para autoemplearse o poderse insertar en un puesto laboral, y en última instancia esto haga posible que los sujetos en cuestión puedan cumplir con aquellos objetivos vitales que se puedan plantear. Y en este caso, una persona con discapacidad, en principio, desde mi punto de vista, debiera ponerse en cuestión. ¿Discapacitado en qué? ¿Acaso un sujeto con este calificativo tiene que considerarse como alguien condenado a la imposibilidad de actuar, de desarrollo? ¿O, si bien es cierto, existe una condición de deficiencia, de desventaja en virtud de esta, acaso hay otras posibilidades de desarrollo restantes con las que pueda contar un sujeto con cualquier limitación física? En principio, lo importante es reivindicar la definición de discapacidad y hasta qué punto tomarla en serio, hasta qué punto considerarla como un calificativo condenatorio para que pase a ser un intento de que el individuo, que si bien cuenta con una serie de dificultades por su condición física, pueda ser adiestrado y provisto de conocimientos, habilidades, en última instancia capacidades, para que pueda desarrollarse personal y socialmente. Otro cambio de perspectiva, o al menos el intento de que este se efectúe, es justamente remitiéndonos de nueva cuenta a la noción de diversidad. Cuando hablamos de diversidad, es aludir a un hecho innegable. Nos guste o no, vivimos en un mundo diverso. Lo podemos denotar principalmente pues en la naturaleza, en las distintas formas de comprender el mundo, en las culturas que expresan sus usos, costumbres, tradiciones, valores, o simplemente entre cada uno de nosotros como sujetos. La idea de subjetividad es justamente aquello que remite a que cada individuo pues tiene sus particularidades. Si bien podemos coincidir acerca de nuestros gustos, preferencias, aspiraciones, ideales, siempre va a haber algo que nos diferencie. La diferencia y la diversidad es un hecho innegable. Entonces, partiendo de esto, que existan o existamos personas con algún tipo de discapacidad no es algo sorprendente. Si bien una sociedad o cualquier sociedad no está preparada para lidiar con aquellas necesidades particulares de quienes forman parte de un sector de la población minoritario, como es el de los que se consideran como discapacitados, sí puede haber una cierta búsqueda, o por lo menos el interés de intentar comprender lo que hay detrás de este tipo de diversidad humana y cómo se pueden solucionar o al menos minimizar las implicaciones problemáticas de tipo práctico, personal, ético y social que atraviesan quienes cuentan con algún tipo de discapacidad. Hasta aquí este episodio. En el siguiente vamos a continuar con otra serie de ideas que se irán interconectando con estas, de modo que este tema sea mejor presentado para que pueda ser mayormente comprendido.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio y esperen el siguiente porque vamos a continuar con estas reflexiones. No se olviden de comentar, indicar que les gusta y compartir este y los demás episodios para que Atrévete a Pensar tenga mayor difusión, sea más conocido por otras personas y que la comunidad en última instancia crezca. Gracias por todo. Se despide de ustedes José Armando Montoya.